Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bendiciones. Te saludamos esta tarde, noche desde Campeche, en esta casa de paz, donde queremos hablarte una palabra de parte de Dios, una palabra de bendición para tu vida, pero también una palabra en la cual nosotros nos vamos a identificar mucho, una palabra de acuerdo al corazón de Dios para estos tiempos, una palabra que nos va a revelar, que nos va a hablar. A lo mejor tú te identifiques como nosotros nos hemos identificado con ella. Te saludamos a toda la gente de Campeche, a toda la gente de los municipios, amigos, conocidos, otros estados igual vecinos de México. Bendecimos a nuestro país y declaramos que todo lo que hacemos y todo lo que emprendemos va a prosperar. ¿Por qué? Porque no lo hacemos con nuestras propias fuerzas y tampoco lo hacemos solo con nuestras propias intenciones, sino buscando la intención inicial, primaria, agradar el corazón de Dios, bendecir a alguien a través de esta producción. Damos gracias a nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de hablarte a través de este canal. Bendecimos a las personas que se han unido a nuestros canales de YouTube, de Facebook. Declaramos una palabra de vida para ti donde quiera que te encuentres, haciendo lo que quiera que estés haciendo, pasando lo que estés pasando. Yo tengo que decirte que nuestro Dios es un Dios de planes, un Dios de procesos, un Dios de cambios, pero también un Dios y un Padre bueno. Hay mucha gente que se hace la pregunta y dice lo siguiente: porque está pasando una difícil situación económica, una difícil situación matrimonial o una difícil situación de salud, por lo que esté ocurriendo en tu país, en tu estado, en tu municipio. Pero yo quiero decirte algo: Dios es real, Dios existe, Dios es fiel y Él sabe premiar a sus amigos, dice su palabra. Él premia a las personas que se acercan a Él de una manera confiada. Un requisito que la Biblia pone, recordemos que hemos hablado en casas de paz anteriores, se ha hablado acerca de leyes espirituales, se ha hablado acerca de leyes del reino, leyes sobrenaturales por las cuales el reino de los cielos se rige, leyes que nos bendicen, pero también hay leyes que si desafortunadamente no las cumplimos, traen un espíritu de persecución, un espíritu de culpabilidad, un espíritu de miseria, de pobreza. Por eso, por ejemplo, recordemos lo que dice el profeta o el rey Salomón en Eclesiastés 5:5. Él cita y dice lo siguiente, que es mejor lo que hablábamos anteriormente la semana pasada. Escucha esta cita: a veces la hemos leído a la ligera, la hemos leído como decían los hombres de la Biblia anteriormente, hemos hablado alocadamente o hablamos de una manera precipitada. Pero yo te quiero decir esta noche, Eclesiastés 5:5 dice así de la siguiente manera, que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Es mejor, mira el peso de esa palabra. Incluso se puede tomar, como hemos hablado, como para pedir algo, como para dar a entender algo, pero no. El peso de esa palabra es que es mejor no decir nada a que digas y no cumplas. Es mejor no decir nada por el ímpetu de tus emociones, porque realmente estés pasando una situación buena y después no le cumplas a Dios, porque el rey Salomón dijo en Eclesiastés 5:5 que es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque eso puede causar, escúchale esa palabra, escríbela en tu casa, Eclesiastés 5:5. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Lee esa palabra, Eclesiastés 5:5, y más adelantito dice, para evitar que Dios destruya la obra de tus manos, porque a Dios dice su palabra que le gusta que le cumplas, que si le decimos, Señor, yo voy a hacer hoy algo, Señor, yo voy a hablar de tu palabra hoy, yo voy a compartir tu palabra, no importa si está lloviendo, lo que estés pasando, tú dedícate y determínate a bendecirle, a hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Dios te va a respaldar, te va a bendecir. Y bueno, recordemos que su palabra dice que el reino de los cielos requiere, número uno, determinación, perseverancia y que seamos valientes. Y sobre todo, algo que hemos visto que es un mal, por así decirlo, un mal contemporáneo, un mal que afecta a esta generación, es que nos han enseñado y nosotros aprendimos malamente de una manera equivocada, de una manera errada, de una manera errónea, como Pablo decía, que no erremos. La salvación es por gracia, la salvación es porque a Dios así le ha placido, porque Él ha sido bueno con nosotros. Pero tenemos que entender que tenemos que escudriñar dentro de nosotros. Hay ciertas cosas que nosotros decimos, nadie me va a hacer daño, nadie me va a engañar,
nadie me va a confundir, pero nosotros estamos hablando de alguien fuera de nosotros. Tenemos que recordar que dentro de nosotros igual se escribe lo que Pablo le dijo a su discípulo Timoteo. Y te quiero bendecir con esta palabra que te voy a hablar a continuación. Pablo el apóstol le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de lo que enseñas, ten cuidado de las cosas que hablas, ten cuidado de lo que predicas. En pocas palabras, cuídate de ti mismo más que te cuides de la gente. ¿Por qué? Porque el mayor enemigo del hombre a veces no ha aprendido o no nos han enseñado, o simplemente no se nos ha revelado que el mayor enemigo del hombre es el hombre mismo. ¿Por qué? Déjame te digo por qué, te lo voy a explicar. ¿Por qué el mayor enemigo del hombre es el hombre mismo? ¿Por qué? Porque en nosotros hay deseos, en nosotros muchas veces hay ataduras del pasado, en nosotros muchas veces hay engaño, mentira, confusión. Hay esa vocecita que nos confunde, hay esa vocecita que nos dice que hagamos cosas y después decimos, no sé por qué lo hice, porque no hemos entendido que hay los deseos de mi carne, hay las influencias del enemigo y hay el ímpetu de mi juventud, mis pensamientos y las ideas del corazón. Vamos a entrar con este tema que se llama vale la pena el proceso. Te lo voy a repetir nuevamente. Vale la pena el proceso. Y bendecimos a cada persona que siga esta transmisión en este canal en vivo en este momento. Pero también queremos bendecir a todas las personas que nos van a ver mañana o un día de la semana o no sé cuándo lo vayan a ver. Pero quiero bendecir a esas personas que van a ver la reproducción en nuestros canales. Queremos bendecirlos y declarar cielos abiertos a tu favor. Declaramos que la gracia de Dios nunca se va a apartar de nuestra casa. Declaramos cielos abiertos, que la misericordia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caminan con nosotros conforme a su perfecta voluntad. Y seguimos, te decía, vale la pena el proceso. ¿Qué es esto? Esto no es una pregunta. ¿Vale la pena el proceso? No, esta es una afirmación. Vale la pena el proceso, vale la pena. Y te decía al principio, yo sé que te puedes identificar con esto, al igual como yo me he identificado con esto. Y dice así, escucha, Juan 15:16 dice así: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Escúchalo, no solo es llevar fruto. Aquí hay una clave importante en esta escritura de Juan 15:16. Dios nos eligió, Jesús nos eligió a nosotros. Es por eso que nosotros escuchamos a mucha gente que dice, es que yo conocí a Dios, es que yo encontré a Dios. No, Dios nos conoció a nosotros primero, antes de nosotros conocerlo a Él. Dice que ¿para qué? Número uno, para que llevemos fruto. Número uno, para que llevemos fruto. Escúchalo. Y número dos, algo importante, para que ese fruto permanezca. Y hay una garantía cuando nosotros cumplimos con este principio, con esta ley espiritual que está escrita en Juan 15:16. Dios nos escogió, te lo voy a repetir en palabras, traducciones actuales, para que nosotros, número uno, nos eligió Él a nosotros, no nosotros a Él. Número dos, para que llevemos fruto. Número tres, para que el fruto permanezca. Recuerda, no solo es llevar fruto, también es que ese fruto permanezca. ¿Y a qué se refiere Juan 15:16? Cuando habla de que tenemos que llevar frutos. Número uno, tenemos que llevar frutos, pero ese fruto tiene que también permanecer. Es decir, no solo que digas, yo ya fui, yo ya hice, no es mi problema. Tenemos que comportarnos, tenemos que buscar agradar al corazón de Dios, siendo ejemplo, como el mismo apóstol Pablo también decía, en palabra, en conducta, en enseñanza. Sabemos que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar y después obviamente la va a terminar, pero tenemos que nosotros aprender a dejarnos llevar y vivir una vida agradable a Dios. Te decía, en medio, aún, mira esta palabra, pésala, porque tiene un peso esta palabra. La voy a expresar fácil, pero para muchos va a ser poco entendida. A lo mejor, como te decía, tú te vas a identificar porque digas, yo entiendo por qué eso me está pasando, porque yo ya pasé también eso, lo entiendo. Hay cosas que no me gustan, hay injusticias, hay maldades, hay envidia, hay hipocresía, hay muchas cosas que puede haber en la vida, en las iglesias, en la vida cotidiana, y etcétera, etcétera. Pero yo te digo esto, tenemos que aprender a permanecer en medio del proceso. En una reunión que tuvimos la semana pasada, yo le pregunté a una persona, no mal recuerdo, y le pregunté, ¿cómo debe de ser nuestra fe? Esa persona me dijo, fuerte, exactamente, nuestra fe debe ser fuerte, fuerte de tal manera que permanezcamos aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, escucha estas palabras, aún en medio de la traición, aún en medio del desánimo, aún en medio de mis propios pensamientos, aún en medio de mis deseos, de mis ansiedades, preocupaciones y todo lo demás.
Te repito, mira, Jesús nos escogió primero. ¿Para qué nos escogió? Gente que diga, pero es que ¿para qué? Ya soy salvo, ahora que sigue. Nos escogió para llevar frutos, para que ese fruto permanezca. Escucha, y aquí viene la garantía de la bendición por la cual muchas personas dicen, pero yo sirvo a Dios, pero yo busco a Dios, pero yo oro a Dios y Dios no me bendice. Mírame, escucha esta palabra que te voy a soltar. ¿Sabes por qué? ¿Cuál es la clave igual de Juan 15:16? Para que todo, escucha, para que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo dé. Permanecemos en Él, llevamos frutos, el fruto permanece, podemos pedir las cosas de acuerdo a su voluntad. Aquí hay otra palabra igual que tiene un misterio muy grande, sobrenatural, que hay gente que dice, deleítate en el Señor, el Salmo 37:4, deleítate en el Señor y Él cumplirá todas las peticiones de tu corazón. Aguas, si la petición de tu corazón es perderte, Dios no te la va a conceder, ¿eh? Todo va de acuerdo a su voluntad, todo va de acuerdo a su perfecta gracia. Mira, entonces, fruto, llevarlo. 2, que ese fruto permanezca para que todo, escúchame, lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él nos lo entregue, nos lo dé. Esa es la garantía que tenemos de llevar fruto y que ese fruto permanezca. Mira, cada creyente tiene un destino. Yo siempre le digo esto a las personas, es que yo no sé para qué nací, es que yo no sé para qué vine a la tierra, es que yo creo que, ya lo he escuchado mucho en la tele, ¿verdad? Me lo ha dicho mi compadre, mi comadre, mis hermanas que no son creyentes, mis amigos, es que tú eres un bueno para nada, es que tú naciste para sufrir, es que tú eres una persona de que no tiene sentido tu vida. Incluso hay personas que pueden decir, mi vida no tiene sentido, pero yo te digo esto, todo ser humano, yo siempre se lo digo a la gente, me lo digo a mí mismo, todo ser humano que se encuentra en la tierra está pisando la tierra. Mira tus pies, mira tus manos, mira tu ser, todo tu persona. Tú tienes un propósito por el cual Dios te mandó a la tierra. Dios no te mandó, como he dicho anteriormente, Dios no te mandó a nacer, a casarte, procrear hijos y morirte. No, Dios te mandó con un propósito, pero ahí el dilema. Todos tenemos que descubrir nuestro propósito para el cual Dios nos llamó. Al apóstol Pablo lo llamaron para persecuciones, para manifestar el poder sobrenatural de una manera. A ti te llamaron de otra manera, a lo mejor a mí me llamaron de otra manera, pero al final Dios nos llamó a todos. Escucha, cada creyente tiene un destino y fue creado con un propósito divino. Pero ¿cómo llegamos a ese propósito? Mira, te hablaba lo que te decía. Existe una ley espiritual llamada la ley del proceso, que todo hombre y mujer de Dios debemos de pasar. Mira, aquí no hay exclusión, no hay una cláusula que diga tú sí y yo no. Y yo creo, como te decía, que te vas a identificar con este tema como nosotros nos identificamos. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos pasado procesos de una u otra manera. Pero la palabra que nosotros hemos dicho y enseñado es la siguiente y queremos recordártela esta noche de Casa de Paz en el Rey Jesús Campeche. No preguntes, Señor, o reniegues, o apostates de tu fe, Señor. Ya te explicaba también, aclaro un hincapié acá, qué significa apostatar, no te apartes de tu fe. Ay, es que nadie me quiere, es que nadie me hace caso, eso es lo que el enemigo quiere, que tú te quejes, que tú hables palabras contrarias, que tú digas cosas que no son correctas, que tú hables cosas que no van de acuerdo a sus planes y propósitos, a su voluntad, que tú decides decir, te apartes de Dios con tus palabras y digas, esto no va a funcionar, no es cierto, Dios no existe. Mira, mucha gente repitiendo, mira esta palabra, mucha gente viviendo en miseria, viviendo en escasez, viviendo en pobreza económica y también de espíritu, porque lo que el enemigo quiere es eso. Él quiere que la gente reniegue, Él quiere que la gente blasfeme, Él quiere que la gente hable mal de Dios y diga, Dios no existe, Dios no es real, Dios no me va a ayudar. Pero cuando tú empiezas a hablar esas palabras, entonces tú empiezas a retroceder y es imposible que puedas ver cuando tienes los ojos vendados, porque tú mismo declaraste palabras, porque tú mismo dijiste que no iba a ser posible, porque tú mismo dijiste palabras que no eran de bien. Recuerda lo que dice Proverbios y siempre te lo voy a recordar. El poder de la vida y de la muerte está en tu lengua, en tu boca. Lo que tú confieses, vas a disfrutar de ellos. Dice su palabra adelantito, Proverbios 18. El que ama sus palabras, el que cuida sus palabras, va a comer de los frutos, va a comer de las bendiciones, porque vas a declarar, yo y mi casa somos bendecidos, yo y mi casa somos prosperados, yo y mi iglesia vamos a crecer. Lo que Dios dijo de mí se va a cumplir, lo que la gente diga queda en segundo plano. Si Dios dijo, te voy a mandar en mi caso a Campeche, te voy a levantar, te voy a bendecir, permanece en mí, yo voy a hacer cosas grandes en ti. Como hace un tiempo me habló una palabra a través de una persona, yo he permanecido, Él me ha cumplido, yo he permanecido por su gracia y por su favor,
entonces empieza a cumplirse esa palabra, porque yo he declarado, sí se puede. Aunque hay situaciones, como te decía, vale la pena el proceso. Hay situaciones que nos van a querer desanimar porque somos seres humanos y sentimos. Yo le digo a la gente esto, no te engañes. No te voy a autoengañar, no te voy a decir que no, si yo ya no paso nada, si yo ya soy perfecto, yo ya estoy listo para el rapto, para que venga Jesús esta noche. Pero yo tengo que decirte algo, que mientras nosotros estemos en la tierra, nosotros vamos a sufrir persecución, vamos a padecer hambre, necesidades, dolor. Grábate esa palabra, porque te han dicho que cuando vas a los caminos del Señor las cosas van a ser fáciles. Pues yo te digo esta noche en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, levántate. Y si te desanimaron y si tú algún día dijiste con tus palabras porque pasaste algún proceso, yo no vuelvo a ir a ninguna iglesia, los pastores son unos mentirosos, yo te voy a decir esto, no todos, los pastores son unos rateros, no todos, los pastores hacen cosas, no todos. Yo veía esta tarde un video en las redes sociales precisamente, y yo te lo digo, no hablo mal de nadie, solo son cosas que están pasando y se tienen que hablar, porque si hay gente que dice, yo no hablo de eso, yo mejor me quedo callado. Como dijo un hombre, esta frase, escucha, dijo Martin Luther, quien dijo lo siguiente: no me enfada, no me da tristeza la maldad de la gente cruel, sino el silencio de la gente que dice ser verdadera y fiel a Dios, de la gente que cree en Dios y que hace las cosas de manera correcta. Por eso te digo, yo veía esta tarde un video donde se suponía que un pastor le sacaba un demonio a una mujer con besos, o sea, besándola en la boca. Y tal vez yo no te estoy diciendo que me escandalizo, yo te estoy diciendo en esta tarde noche que están pasando muchas cosas. Recuerdo, el tema es, vale la pena el proceso. Vamos a ver cosas porque Jesús las profetizó. Vamos a ver cosas en su casa, en el templo. Vamos a ver maldades como las que dijo el profeta Daniel. Vamos a ver cosas tremendas en el lugar de adoración. Ahí es donde vamos a darnos cuenta que Jesús está por venir. Y te decía nuevamente, todos debemos de pasar leyes de proceso. ¿En qué consiste la ley del proceso? Te lo voy a explicar. ¿En qué consiste la ley del proceso? Número 1, Dios llama. Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, mira esta palabra, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón, es decir, un sacerdote, uno que ministraba delante del trono en la presencia por los pecados del pueblo y la gente. Escucha, Dios nos puede llamar por medio de un testimonio interior, un sentir fuerte en nuestro corazón. También puede hacerlo a través de una visión, es decir, un sueño, como le pasó a Pablo. Un sueño, Dios nos habla en sueños. Una profecía dada por uno o varios profetas, como le pasó al rey David. Una visión sobrenatural de Dios, como lo hizo con Moisés, ya sabemos, en una zarza, cuando él pastoreaba la oveja de su suegro Yetro. Una voz audible del Espíritu Santo, como le pasó a Samuel. Sin embargo, sin importar cómo Dios nos llame a cumplir su propósito, nuestra respuesta debe ser siempre: aquí estoy, Señor. Es decir, heme aquí. No importa si viene un profeta, como te digo en mi caso, hace tiempo me habló una persona de Honduras y me dio la palabra y se cumplió. Muy poca gente la creyó. Incluso hubo gente, como te decía, tenemos que aguantar el proceso, que dentro de la misma iglesia dijeron que eso era cuestión del diablo, que eso no era de Dios, que era una mentira. Pero yo te digo algo, Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, a pesar de las pruebas. Por eso te decía, con el peso de las palabras y el poder del testimonio de mi casa, de mi familia, que no ha sido fácil, que pasamos situaciones de confusión, sin orientación, sin que alguien nos estuviera diciendo, guiando al lado como un hombre, sino solo Dios, el Espíritu Santo y Jesucristo, que nos guió, nos perdonó, nos amó y nos ha ayudado hasta el día de hoy a permanecer. Escucha, ¿quiénes confirman? No importa si fue por un sueño, una llamada, un profeta, un evangelista, una visión, una voz audible. ¿Quiénes confirman el llamado de parte de Dios? Número 1, nuestro pastor, nuestra cobertura espiritual. Aquí quiero hacer hincapié en esta parte. Y repito nuevamente, no estoy hablando específicamente de alguien, porque todos ciertamente nos equivocamos, fallamos y tenemos detalles como hombres. Te decía, porque nadie es perfecto, pero no vamos a justificarnos bajo ese lema de que nadie es perfecto. En realidad sabemos que Dios ha puesto a unos, otros se han puesto, y al final Dios es el que va a decidir y el que va a determinar con el respaldo, con su palabra, guiando a través del Espíritu Santo. Escucha, pero sí,
en tu iglesia no creen en tu llamado, si en tu iglesia te dicen tú no vas a poder, tú siéntate. Recordemos que incluso el diablo a veces usa a las personas dentro de la misma iglesia para detenerte. Por eso te decía, vale la pena el proceso. Hay gente incluso que va a hablar mal de ti a tus espaldas. Hay gente que tú vas a estar predicando en el mismo púlpito y la gente va a estar diciendo, allá, eso yo ya lo sabía. ¿A qué me va a decir? Ah, mira, fulano de tal. Escucha, hay gente que ha hecho esta palabra, el ungido de Jehová. Te están profetizando, desafortunadamente, pero aunque murmuran, están profetizando de ti, están declarando que Dios te ha separado, porque no han entendido y no comprenden que el ungido significa que estás separado para Dios. Dios puede hablarnos, confirmarnos a través de una iglesia, un pastor, una cobertura. Dios puede hablarnos en oración a través de un hermano y afirmarnos en el llamado. Pero es nuestra autoridad espiritual quien confirma nuestro llamado. La cobertura puede ser por un apóstol, te decía, un profeta, un maestro, un evangelista o pastor. No podemos irnos por nuestra cuenta, pues eso equivale a buscar nuestra propia gloria. Nuestra actitud frente al llamado de Dios debe ser conocerlo. Número uno, nuestra actitud ante el llamado de Dios, te lo repito, debe ser, número uno, conocerlo. Dos, aceptarlo. Tres, obedecerlo y esperar hasta ser enviados. Escucha, a esperar hasta ser enviados. Yo he platicado este tema muy a fondo con personas cercanas a mí y he dicho lo siguiente y he concluido por lo que hemos visto y lo que Dios nos ha permitido ver, por su gracia, por su misericordia, te repito, y su favor. No estoy hablando específicamente de alguien, no estoy hablando de una denominación, no estoy hablando de una cobertura, estoy hablando de que vale la pena el proceso. Escucha, hemos llegado a esta conclusión por todo lo visto. Mucha gente ciertamente dice la verdad de lo que pasa en algunos lugares. Mucha gente se escandaliza y se va. Mucha gente no aguanta porque siente que es una injusticia lo que está pasando, lo que está viviendo, y no es para menos, porque vamos a ser sinceros, yo no me puedo poner acá a predicar o a decirte en este canal o en una prédica que yo haga físicamente delante de la gente, a decir, mira, pero los hermanos no aguantan y lloran, porque nosotros no sabemos lo que está viviendo en su proceso cada persona. La palabra del proceso significa de que hay situaciones que te han lastimado, hay gente que te ha negado cosas. Yo lo he pasado, lo he vivido en el ministerio, en mi poco o mucho caminar. Recordemos que Dios, cuando te llama, Dios te bendice, te respalda y te exalta, de acuerdo, como decía acá, cuando es el tiempo. Pero no tenemos que abortar, porque quizás, escúchame lo que te voy a decir esta palabra, quizás Dios está formando nuestro carácter a través, escucha esta palabra y grábatela en tu corazón. Dios está formando nuestro carácter a través de ese líder abusivo, a través de ese líder que no cumple lo que promete como todo ser humano. Dios está formando nuestro carácter a través de esa persona que nos ha dañado, que nos ha calumniado en el ministerio, incluso dentro de la iglesia. Por eso hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia porque todos son hipócritas. Yo no voy a la iglesia porque fallan, porque el pastor me pidió dinero, porque me han pasado cosas y me han decepcionado, porque me han hecho daño. Pero yo te digo algo, vale la pena el proceso. Porque número uno, Dios nos está enseñando a tomar buenas decisiones. Dios nos está enseñando a decir no. Dios nos está enseñando a negarnos a las cosas que no son correctas. Dios nos está enseñando, escúchame esta palabra, a no murmurar, no a criticar, sino a decir, Señor, encárgate de esa situación. ¿Por qué me estás enseñando a amar a la gente a pesar de sus errores, como los que yo tengo? Me estás enseñando a bendecir a la gente a pesar de las cosas que yo he vivido, a pesar del daño. Quiero comentarte así rápidamente otro testimonio rápido. Platicaba hablando de aguantar en el propósito y de que vale la pena un propósito. Platicaba con un amigo en Campeche la semana pasada y un testimonio porque pues no te puedo decir su nombre. Platicaba con un amigo aquí en la ciudad de Campeche la semana pasada de que él empezó, mira esto, fíjate cómo está la cuestión de los concilios, la cuestión de las sectas, la cuestión de todo eso, de esas situaciones que pasan. Desafortunadamente hay. Yo he hablado y predicado de esta palabra sin la intención de dañar a nadie. Si alguien se ha sentido identificado, perdón. Pido perdón públicamente y disculpas en el nombre del Señor acerca del sistema. He hablado de eso porque la religión de Jesús de hace 2000 años, recordemos, lo hemos hablado, Jesús hacía algo, una sanidad el sábado, y se levantaban los líderes religiosos a decir que no era legal, que no era lícito porque el sábado era reposo. De repente tenían hambre los discípulos y recogían espigas el sábado, y ahí se levantaban los de la religión, los del sistema, a decir que no era correcto, que comían con las manos sucias, porque siempre los fariseos, los religiosos, el sistema estaban buscando cómo atacar a Jesús
estaban buscando cómo decirle que lo que él hacía no era correcto. ¿Por qué? Porque la clave era porque tenían envidia, porque Jesús resucitaba muertos. Jesús, incluso los apóstoles de la hermosa de Hechos 3, Pedro y Juan se levantó un paralítico en el nombre de Jesús cuando le dijeron, no tenemos oro, no tenemos plata, pero levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ese enfermo paralítico se levantó y la gente estaba asombrada, incluso los líderes religiosos tenían envidia, porque ya viendo crucificado a Jesús, no podían negar el poder sobrenatural que corría a través de la vida de los discípulos, de los apóstoles que se habían determinado a continuar con la obra que les encomendó, como la que Dios nos ha encomendado a ti y me ha encomendado a mí en este día, hablar su palabra, testificar de su gloria, hablar la sana doctrina. Recuerda esta palabra, tal vez tú digas, eso es lógica. Claro, pero también hay lógica buena y lógica mala. Si se habla de una sana doctrina, es porque hay una doctrina que es mala, una doctrina que no es sana. Pero recordando esto, te decía, este amigo me platicaba y me compartía la semana pasada que estábamos en una charla personal, que él cuando se convierte, él pertenecía a un concilio, él tocaba un instrumento y a través de ese talento lo empezaron a mandar a conciertos, a eventos, lo mandaban por redes y toda la situación. Pero, escucha esta palabra, di conmigo, pero cuando de repente a él lo invitan por otra denominación a un retiro, entonces cuando se enteran de que él fue a ese retiro, le empezaron a cerrar puertas. Válgame Dios, ¿te imaginas? El hombre te dice como aquel día, ya no hace lo que yo quiero, entonces ya no estás conmigo, ahora te cerró las puertas. Pero yo le dije esta palabra, pero es una palabra sabia, el hombre cree que cierra puertas, pero si nosotros perseveramos y continuamos aún en medio de toda situación, Dios nos va a bendecir, te lo aseguro, porque nos va a enseñar a desarrollar un carácter en medio del proceso, porque ese carácter nos va a servir, porque no sabemos lo que viene enfrente, pero Dios sí lo sabe. No le pidamos a Dios una iglesia, a eso quiero llegar esta noche, a eso vamos a llegar más adelante, para dañarla, para que yo de repente arme un grupo de personas y de repente diga, ya no me gustó, mejor ahí se van. ¿Por qué? Porque Dios nos va a hacer en medio del proceso tenerle amor a las almas. No es lo mismo que digamos nosotros o repetir y decir, eso cualquiera lo hace, yo también lo hago, yo sé, y por eso te decía con todo respeto que no hablo contra alguien ni solamente contra el sistema religioso como en el que hubo aquel tiempo, que en este tiempo cree tener la razón, cree que todo lo que se hace de acuerdo a su voluntad y propósito. Por ahí hay un evangelio que dice, se crean para cosas que yo no dije y luego inventan que yo las dije, dice Jesús. Por eso te digo yo esta tarde, noche, en el nombre de Jesús de Nazaret, vale la pena que te esfuerces, vale la pena el proceso, vale la pena que continuemos perseverando, avanzando. ¿Y sabes por qué vale la pena? Porque al final Dios te va a prosperar en todas las áreas de tu vida. Dios te va a bendecir en todas las cosas que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Hay gente que va a decir, mira, hay frases que dicen hombres de Dios que predican y dicen así. Hay mucha gente que critican tu ministerio, pero no conocen tu trayectoria. No conocen lo que Dios te ha hablado en el desierto, lo que tú has sufrido, lo que tú has aguantado, lo que tú has perseverado, lo que tú has callado, lo que tú has bendecido, lo que tú has ayudado, lo que tú has apoyado. Incluso no hablando, no murmurando, no criticando, no hablando lo que sea, aunque sea verdad. Escucha, Dios prepara. Después del llamado del Espíritu Santo, nos lleva al campo de entrenamiento, donde somos capacitados y equipados para cumplir su propósito efectivamente, o sea, de una manera efectiva. De la forma como nos preparemos dependerá nuestro desempeño. ¿Podemos saltarnos el proceso? Claro. Es un tiempo valioso en el que Dios nos enseña a morir a nuestras ambiciones. Número uno, mira, nuestras ambiciones. Y aquí te voy a meter otra palabra que es muy citada, pero poco entendida igual. El Espíritu Santo nos va a ayudar a morir a nuestras ambiciones, orgullo y egoísmo. Y trata con áreas de nuestra vida que necesitan ser alineadas o liberadas. Escúchame. Podemos saltarnos el proceso, claro. Pero escucha, hay ambiciones en el corazón del hombre. Quien quiera que tú seas, te repito, quien quiera que tú seas o como quiera que te llames o te llames, hay ambiciones en el corazón del hombre, hay orgullo y egoísmo y áreas que no se han rendido en la vida del ser humano. Por eso el apóstol Pablo dice que si alguien desea ser un obispo, pastor, reverendo, reventado, profeta, evangelista, apóstol, lo que sea, tiene que ser
una persona entera en Dios, no un neófito. Y ahora, ¿qué quiere decir neófito, pastor? ¿Qué quiere decir lo que usted me dijo? Porque esa palabra se puede usar como para determinar o discriminar a alguien o hablar mal. No, neófito, una persona nueva en el Evangelio, dice el apóstol, para que no caiga en condenación del diablo y no caiga en un lazo. Y aquí vamos a llegar, ¿por qué? Porque necesitamos entender, supongamos, el apóstol Pablo también le habla a Timoteo que la gracia, mira esta palabra, la gracia para todo es provechosa. Pero escucha, si la gracia viene a tu vida y tú no estás preparado, tú empiezas a recibir bendiciones, pueden ser ofrendas, diezmos, alguna siembra de parte de alguien que Dios le ponga en el corazón y tú y yo o yo no estoy preparado para recibir esa bendición, nos vamos a perder fácilmente. A eso se refería el apóstol Pablo cuando dice que no, para que no caigamos, que no nos nombren para que no caigamos en lazo del enemigo, en condenación. Y en lugar de que nosotros prosperemos y seamos bendecidos, prosperemos en el buen sentido de la palabra, no económicamente, solo de dinero, porque la gente de esta generación se le ha enseñado cuando se habla de prosperidad que solo se pinte lo primero que nuestra mente piense, sea economía, sean finanzas, pero es en todas las áreas. Por eso yo te digo esto, lejos de ser bendición, lejos de Dios demostrar su poder a través de nuestras vidas, escúchame, vamos a caer en una condenación y eso es lo que Dios nos quiere. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que demostremos su poder sobrenatural, Dios quiere que revelemos su naturaleza sobrenatural, como lo es Él, que Él es un Padre bueno. ¿En qué áreas somos preparados? Aquí viene. ¿Para qué nos va a capacitar el Espíritu Santo? ¿Para qué nos va a preparar? ¿Para qué nos va a adiestrar? ¿En qué áreas somos preparados? Dios trabaja en nuestro carácter transformándonos hasta reflejar el carácter de Cristo. Un siervo, escucha, un servidor de Dios cuyo carácter no es formado puede herir, mira, a su familia, puede herir al pueblo y destruir en un minuto lo que le tomó años edificar. Repito, una persona que se autonombra, una persona que se autoenvía, una persona que de repente ya se dice que es apóstol, de repente ya se dice que no es otra cosa, una persona que se autonombra, que se autoenvía, que se auto proclama, esa persona puede destruir a su familia, al pueblo de Dios y destruir en un minuto lo que le tomó años edificar o construir. Dios cambia nuestra manera de pensar y lidia con la ira, la inseguridad, la falsa humildad. Escúchame, porque todos tenemos un poco de eso y el orgullo. Todos tenemos dones y talentos, pero debemos desarrollarlos para que sirvan al propósito de Dios. Escucha, una cosa es usar el nombre de Dios para mis propósitos y mi fin, otra cosa es usarlo para el propósito de Él. Y sabemos, como dice la Biblia, que todas las cosas ayudan y son para bien cuando nosotros nos alineamos a la perfecta voluntad. Y te decía, estamos predicando bajo el tema ¿vale la pena o vale la pena el propósito? Vale la pena que tú aguantes. Vale la pena, escúchame, aguantar a esas personas que nos hacen o pretenden hacernos la vida imposible, influenciadas por parte del enemigo. Vale la pena aguantar las críticas. Vale la pena porque si tú quieres un ministerio grande y tú quieres que no te digan nada, pues estás cometiendo un grave error. Tú quieres vivir un ministerio de poder y no quieres sufrir persecución. Oye, ni la gente ni los hombres de la Biblia del pasado pudieron aguantar o vivir una vida así de libertad sin antes estar siendo perseguidos. Pablo y Silas, yo lo hablaba esta tarde en un grupo. Pablo, el apóstol, después de echar fuera un demonio que tenía una muchacha de adivinación, ellos fueron azotados porque el hombre que manipulaba, que era mercader y negociaba con la adivinación de esta mujer, no le agradó que el apóstol Pablo le haya quitado su ganancia, su fuente de ingresos, que era muy buena, porque estoy seguro que como en estos tiempos iba la mujer o el hombre, oiga, mi esposo no llega temprano a la casa, mi esposo no me atiende, y esa mujer rápido la adivinaba y le decía las cosas con seña y todo. Entonces la gente le pagaba bien porque la gente está buscando lo sobrenatural. Y si nosotros no ofrecemos lo sobrenatural del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarando una palabra, hablando la palabra de poder, declarando cielos abiertos en favor de la gente, orando por las necesidades, orando por nuestra casa, recordemos que tenemos que empezar por casa, recordemos que es muy tocado este tema, que hay gente que incluso yo lo he vivido, lo hemos visto en el ministerio de la propia familia, gente aconsejando a las esposas, escucha esto y diciéndole, no, deja que el marido se sirva, ¿tú sabes cuándo ese marido se va a convertir? La Biblia dice que las esposas ganarán a los hombres almas, aún sin palabras, pero si tú te dejas guiar por una doctrina
Recordemos que hay muchas doctrinas, hay doctrinas falsas. En la Biblia en Apocalipsis habla de una doctrina nicolaíta, de Nicolás, uno que fue discípulo, pero que dice su palabra que después enseñaba a la gente a comer sacrificios a los ídolos, cosas sacrificadas a los ídolos, enseñaba pornografía, enseñaba adulterio, fornicación. Es más, ellos sacrificaban a sus hijos a los dioses paganos, pero Dios dio a los hijos para una bendición, porque dice su palabra que los hijos son de nosotros una bendición que nos ha dado Él. Por eso yo te digo esto, tenemos que aprender a aguantar todo eso y más, y todo lo que venga. Aún nuestras palabras vayan a ser pesadas, la discriminación, la crítica, la murmuración, el chisme, el falso testigo que dice, sí es cierto, yo lo vi, pero no fue cierto. Recordemos que cada uno va a recibir una paga, podemos ser nosotros igual incluso. Cada uno va a recibir una paga de acuerdo a lo que diga, a lo que hable, a lo que hable en mentira, porque a Dios no le gusta el testigo falso. Escucha esa palabra. Escucha. Oiga, ¿y cuánto tiempo dura la preparación? Lo que pasa es que yo he visto casos igual y yo te digo, aguantando el proceso. En una ocasión hace tiempo, en un municipio de acá, nos tocó ver que llegó un apóstol y empezó a dar llamados. No, pues tú vas a ser evangelista. No, pues tú vas a ser salmista. Escucha lo que hablábamos al principio. No, pues tú vas a ser apóstol. No, pues tú vas a ser maestro de la palabra. Recuerdo que me dijo a mí. Y hemos trabajado en ese don, en ese llamado para ejercitarlo y ejercerlo de manera correcta a la medida de la fe, como dice su palabra. Pero recuerdo que a un muchacho le dijeron, tú vas a ser apóstol, tú tienes el llamado de apóstol. ¿Y sabes qué pasó? Al siguiente día o a la semana ella andaba con un portafolio, con un lapicero, contactando gente, diciéndole lo que necesites, llámame, aquí estoy, te doy consejos. Yo te digo, no es así. Tenemos que aguantar el proceso, pero el proceso, aquí viene lo que te decía, ¿cuánto tiempo dura el proceso? ¿Cuánto tiempo voy a aguantar en la preparación y en la capacitación que el Espíritu Santo me esté dando en el desierto? Ahora yo tengo que hablarte algo de esto. Fíjate, Jesús, el propio Jesús, tuvo que ir al desierto. Esa es una parte que el cristiano no ha entendido o no hemos predicado o enseñado. Jesús, el propio Jesús de Nazaret, tuvo que ir al desierto a ayunar 40 días y 40 noches y después ser tentado por el enemigo. Escucha, el mismo Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. ¿Qué cosa es eso que usted me está predicando? Que el mismo Espíritu de Dios te va a llevar a las dificultades para que seas perfeccionado. La respuesta es correcto, así es. El mismo Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el enemigo y fuera preparado. Jesús ayunó 40 días y 40 noches en el desierto. Y escúchame, y después de eso vino el enemigo a tentarlo. Pero mira cómo es la secuencia de la gracia y el favor y el respaldo de Dios cuando somos capacitados y se llega ese momento del cual Dios dice, hasta aquí, sal. El hombre no te puede detener. El enemigo no te puede detener, las maldiciones no te pueden detener, los lazos no te pueden detener, las palabras no te pueden detener de juicio, porque cuando Dios dice es ahora, no hay poder humano. Recordemos que en Apocalipsis dice su palabra que hay puertas que Él abre y nadie las puede cerrar, y hay puertas que Él cierra y absolutamente tampoco nadie las puede abrir. Por eso te digo escúchame, Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu, fue tentado por el enemigo. Estamos hablando de los procesos. Ayunó 40 días y 40 noches. Después de eso vino el tentador, le ofreció poder, lo retó con su identidad. Recordemos, una de las tentaciones fue, si tienes hambre, dile a esa piedra que se convierte en pan. Jesús tenía el poder sobrenatural, como dijo Dios, de decir, piedra, conviértete en pan. Pero Jesús dijo, yo no tengo por qué demostrarle nada a nadie, porque yo sé que soy hijo de Dios. Identidad. Yo no tengo por qué demostrarle al tentador que en verdad soy hijo de Dios y que hay poder en mí de parte del Espíritu de Dios. Después le mostró poder, reinos, gloria, y le dijo, te voy a entregar todo esto si tú me adoras de una manera determinada, porque lo que el enemigo está buscando, y lo sabemos, es adoración, es adoradores. Si Dios busca adoradores, imagínate, el enemigo busca adoradores, adoradores que odien a Dios, adoradores que adoren a los ídolos, a esa muerte. Como te decía, se han cambiado el traje del pasado, eran los Baales, eran Aserá, era Moloch, era Diana de los Efesios, eran muchos dioses paganos. Hoy se cambiaron el traje en el sistema y se llama Santa Muerte, se llama magia blanca, se llama brujería, hechicería y etcétera.
pero declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras casas, declaramos el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, declaramos el poder de Cristo sobre nuestras generaciones, sobre nuestra casa, en el nombre que es sobre todo nombre. Escucha esta palabra. Se cambiaron el traje y el propio Jesús después fue tentado con poder y por último con la adoración. Todo esto te daré. Le dijo a Jesús el enemigo igual, tírate. Lo continuó retando. Tírate porque está escrito. El enemigo sabe la palabra igual, lo que hemos hablado y predicado. Él la conoce incluso más que muchos de nosotros. Él sabe que hay palabras que nosotros ignoramos, que porque no leemos la Biblia, no escuchamos una prédica, no nos gusta perder el tiempo cuando el enemigo viene y te dice que eres un bueno para nada, que eres un mediocre, puede ser en la mente o a través de otra persona. Rápidamente tú le crees y caes en su juego y dices, sí, pero tú tienes que decirle. Su palabra dice que Dios me llamó para cosas grandes, y cosas grandes es el sinónimo de cosas o lo contrario de cosas pequeñas. Dios te llamó para cosas grandes. Dios te llamó para bendecirte. Dios te llamó para hacer una bendición. Como le dijeron al patriarca Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Tú no puedes bendecir a nadie si Dios no te ha bendecido a ti antes. Escucha, y después de eso, ¿sabes qué dice su palabra? Después de eso, dice la escritura que ángeles vinieron y le sirvieron a Jesús y él bajó. ¿Sabes cómo bajó? Bajó en el poder del Espíritu. Por eso yo oro a nuestro Dios, porque Él nos dé sabiduría, porque Él nos llene de su favor y su gracia para soportar en medio de los procesos, de las pruebas, debilidades y tentaciones, porque debilidades hay. Incluso hay gente que puede estar viendo este programa, como te decía, que nos vamos a identificar, que en algún momento hemos batallado con ciertas tentaciones, con ciertas cosas que pasan, que solo tú y Dios saben. Pero yo oro en el nombre de Jesús de Nazaret esta noche para que la gracia y el favor de Dios sea sobre nuestras casas, que Él nos ayude a entender que nosotros fuimos preparados y diseñados con un propósito eterno, divino, como te decía acá. Todos fuimos preparados por Dios, fuimos creados por Dios con un propósito. Solo que hay gente que se ha dejado enredar por el sistema y dice esa gente, Dios no es real, Dios no existe, Dios no tiene planes para mí. Si tú vas y te topas a una mujer que ha pasado decepción amorosa, matrimonio, ha andado con 10 hombres como la mujer samaritana a la cual Jesús le profetizó, bien has dicho, pues Jesús le dijo, ve a buscar a tu marido, y ella le dijo, no tengo, Señor. Jesús le respondió profetizándole, bien has dicho porque has tenido 5 y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Esa mujer, ¿qué crees que va a pensar? Esa mujer que crees que va a decir, no, pues a mí nadie me ama, a mí nadie me comprende, los hombres son iguales, la frase típica, todos son cortados con la misma tijera. ¿Y sabes por qué? Porque hemos mal aprendido a buscar el amor donde no lo hay. Hemos mal aprendido a buscar el amor en el hombre y no en Dios. Hemos mal aprendido a buscar la aprobación del hombre y no la de Dios. Por eso los discípulos, los apóstoles mismos dijeron cuando fueron perseguidos y fueron reconvenidos para que ellos dejaran de predicar lo que yo te predico esta noche y el nombre del cual yo predico esta noche. Ellos dijeron, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Grábate esa palabra en tu corazón. Escucha. Dice así. Ok. Dios prepara y Dios separa. Escucha, ¿cuánto tiempo dura la preparación? Ya te hice la reseña de lo que Jesús pasó en el desierto, de las tentaciones, del ayuno, de la determinación, del conocimiento de la palabra de Él para decir no a las cosas que el enemigo le planteaba. Y después ángeles vinieron, le sirvieron, y despuesito dice su palabra en el Evangelio de Mateo y Juan, que Él bajó en el poder del Espíritu y empezó a sanar enfermos, a echar fuera demonios, sanar leprosos, resucitar muertos, y ya sabe lo que dice su palabra. Pero ¿cuánto tiempo dura la preparación? Depende de nuestra obediencia, compromiso, fidelidad y perseverancia. Dios separa u ordena el ministerio. Mira, cuando una persona termina el tiempo de su preparación, Dios lo separa, lo consagra y ordena para su uso exclusivo. La Biblia recalca el monte en que Dios llamó a Bernabé, el momento, en el que Dios llamó a Bernabé y a Saulo. Eso es algo que yo siempre he predicado igual y he compartido y he departido que es algo correcto. El que da los dones, los llamados, no soy yo.
No es un hombre que diga, tú vas a hacer esto porque no vas a cumplir con la función. Si Dios no está en ese llamado, si Dios no está en ese ministerio, va a ser un fracaso y una rotunda derrota y condenación. Cuando una persona termina el tiempo de su preparación, Dios lo separa y consagra y ordena para su uso exclusivo. La Biblia recalca el momento en que Dios llamó a Bernabé y a Saulo, ministrando estos, es decir, al Señor, es decir, los apóstoles, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Esa parte de la Biblia es cuando el apóstol Pablo se convierte en los apóstoles, estaban en una situación ayunando, orando, estaban clamando al Señor, ministrando el corazón, e impusieron las manos y dijo, recuerda, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Aquí no hay de que a mí me nombraron obispo, me nombraron avispa, me nombraron reverendo, me dijeron que yo soy San Juan, que yo soy canonizado, que yo soy San nada. Aquí tenemos que entender que el que da, el que ordena y el que manda se llama Espíritu Santo. Orando estos y ministrando al Señor, dice Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que fue el apóstol Pablo, para la obra que yo los llamé. Y dice su palabra, después que ellos, los apóstoles oraron por ellos, les impusieron las manos, les impartieron el Espíritu Santo y los enviaron a cumplir la comisión que Dios les habló. Dios envía. Esta es la etapa en la cual Dios nos manda a servir exclusivamente en el ministerio y nuestra cobertura. Nos envía con una bendición. Aquí la persona enviada ya conoce bien su llamado y reconoce que está en el tiempo y el lugar correcto. Además, ha logrado el grado de madurez espiritual necesario para poder cumplir la tarea. Escucha, ya reconoce bien su llamado y ya sabe para qué Dios lo ha llamado. Es decir, tú ya trabajaste tus dones y talentos, tú sabes que eres bueno para predicar su palabra, tú sabes que eres bueno para tocar el piano, tú sabes que eres bueno para cantar, tú sabes que eres bueno para tocar la guitarra o algún instrumento del ministerio. Tú empiezas a trabajar en ese propósito, con esos dones y en ese llamado. Dios los perfecciona, Dios te envía con una bendición. Por eso te decía igual al principio de lo que estamos hablando acá. Vale la pena soportar el proceso. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque si tú no sabes ni para qué eres bueno, como la gente dice que yo no sé para qué soy bueno, yo no sé para qué Dios me llamó, aguanta. Entonces tenemos que esperar a pasar los procesos, no solamente buenos, también malos, no solamente los consejos, también hay cosas malas que vamos a ver y Dios va a formar nuestro corazoncito a través de que tenemos que perdonar, a través de que tenemos que amar a las personas, a través de que tenemos que ayudar con un consejo, con el ejemplo. Por eso te digo esta tarde noche, vale la pena soportar el proceso. Mira, hablamos hace un momento de que ya descubriste tu propósito, ya sabes para qué eres bueno, ya Dios te reveló tu llamado, tu ministerio, pero tú no te autonombraste. Dijimos que dijo ahí en Hechos 13:2, dijo el Espíritu Santo que apartaran a Bernabé y a Pablo para una obra específica, para ese ministerio evangelístico, profético, apostólico. Y ahí Pablo fue enviado con una bendición de parte de Dios. Características. Vamos a ir cerrando y vamos a hablar de las características de un creyente maduro. Sabe oír. Escucha, sabe oír. Número 2, y obedecer la voz de Dios. Escucha, no te confundas. Sabe oír y obedecer la voz de Dios. Está muerto al halago. Te repito, está muerto al halago. Para que no el día de mañana que tú y yo vamos a presenciar o ejecutar una liberación de parte de Dios para con la vida de otra persona y de repente tú digas, no, fui yo el que hizo la liberación. No, la obra es de parte de Dios a través de nuestras vidas, a través de un corazón manso, humilde y que ha entendido. Número 1, sabe oír y obedecer la voz de Dios. Está muerto al halago. Ay, reverendo, usted te vas a despredicar. Qué bonito predica el hermano. Ay, qué bonito gloria, qué bonito fuego. Y de repente el corazón se empieza a llenar de orgullo. Y eso fue lo que tumbó a un ángel del cielo, el orgullo. Está muerto al halago, está muerto a la crítica. Repito, característica de un creyente maduro. Sabe oír y obedecer la voz de Dios. Está muerto al halago y a la crítica. Es maduro y sabio. Lleva mucho fruto. Conoce su identidad en Cristo.
no se ofende fácilmente, es prudente en su manera de pensar y ha desarrollado el carácter de Cristo. Recibe revelación directa de Dios. Es pronto para oír y tardo para hablar y sabe honrar a los líderes o sus líderes espirituales. Escucha esto, ¿eh? ¿Cómo saber? Sabemos que una persona, que un creyente maduro, sabe oír, sabe obedecer la voz de Dios. Está muerto al halago y a la crítica y es maduro y sabio y lleva fruto. Por eso te decía, tenemos que aguantar el proceso. Yo te bendigo donde quiera que tú estés haciendo lo que tú estés haciendo y pasando lo que estés pasando. Tal vez incluso haya personas que están pasando en este día situaciones de confusión, falta de fe, desánimo, por lo que un llamado hombre de Dios hizo, dijo o dejó de hacer. Pero yo te digo esta tarde, noche, en el nombre que es sobre todo nombre, persevera. Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un plan para mí. No importa lo que estés pasando, si te está yendo bien o te está yendo mal. A lo mejor también digas, pero es que usted no sabe lo que yo estoy pasando, pero yo te quiero decir esto. Yo quiero decirte, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Dios nos llamó, el mismo que nos llamó nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a limpiar y nos va a enseñar el camino en el cual tenemos que andar. Yo te digo esta noche, en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús Campeche, persevera, aguanta el proceso. Incluso puede ser que no estén pasando cosas agradables en tu vida. Incluso puede ser que haya cosas que te estén desanimando. Incluso tú puede ser que te hayas dejado de congregar. Incluso puede ser que tú estés pensando que Dios no tiene un plan para ti, porque otro hombre, otro ser humano como tú y como yo te digo que no era posible. Pero yo te digo esta noche, levántate, porque a los que Dios llama también Él los levanta. Después de que tú hayas pasado alguna situación con esto de que se cerraron iglesias, a lo mejor, repito, hay situaciones que se tienen que formar en nuestro corazón y a donde quiera que vayamos, a donde quiera que nos congreguemos, va a haber hombres como tú y como yo que cometen errores imperfectos, pero aclaro y hago hincapié, sin justificarnos en decir que todos cometemos errores o que todos somos imperfectos y por eso nos basamos para dañar a la gente y hacer daño y decir, es que no todos cometemos el mismo error, tú pecas de una manera y yo peco de otra. Por eso yo te digo esta tarde, noche, en este programa, si se puede, levántate. Si hay desánimo en tu corazón, yo te cubro y te bendigo en el nombre de Jesús. Si hay persecución en tu vida, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Si todavía no tienes claro tu llamado, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te digo, aguanta el proceso. El proceso te va a formar. Es más cruel morir sin haber conocido tu propósito en la tierra que aguantar el proceso a través de la persecución, la calumnia, los chismes, a través de los problemas que vayamos pasando, a través de las malas decisiones, incluso que nosotros también tomemos. No solamente es de allá para acá, también de aquí para allá, también malas decisiones. Hemos caído en lazo, hemos dicho no cuando teníamos que decir sí y hemos dicho sí cuando teníamos que decir no. Por eso mi oración de esta noche es, yo bendigo mi casa, bendigo tu casa, bendigo a toda la gente que ve este programa. Saludos para todos los que estén conectados. Yo desato una palabra de bendición sobre ti, desato vida abundante, desato sabiduría de lo alto. Escucha, tenemos que ser específicos, sabiduría de lo alto. Declaro que no te va a engañar nada. Si el enemigo te tiende una trampa, el Espíritu Santo se te va a revelar con libertad, liberación en la mente, en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, en tu corazón. Todo pensamiento que no viene de Dios lo declaramos atado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo pensamiento de engaño, toda falta de fe, toda idolatría hacia ti mismo, hacia algo o hacia alguien, queda anulada por el poder de la sangre de Cristo. Toda falta de fe, todo lo que esté operando en tu corazón, toda confusión, toda mentalidad errada, toda mentalidad de error, toda culpabilidad, todo espíritu de muerte, toda palabra de juicio que se levante contra tu casa y mi casa, contra los tuyos y los míos, queda anulada por el poder de la sangre de Cristo. Toda palabra de maldición que se levante queda cubierta por la sangre de Jesús. Aquella boca que se levante para maldecirlo, dice su palabra que tenemos el poder para condenarla. Yo declaro que se cae todo chisme, toda crítica, toda murmuración, toda palabra de mal, toda palabra de brujería, hechicería, toda palabra de orgullo, todo aquel que quiera levantarse, todo testigo falso y oculto, yo declaro que queda atado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro ángeles a nuestro favor, declaro la sangre de Jesús, declaro
el fuego del Espíritu Santo, cielos abiertos a nuestro favor. Yo no sé qué tú puedas estar pasando, pero una cosa te digo, para el que cree en Dios todo le es posible, porque tú puedes creer que te vas a hacer rico de la noche a la mañana. Para el que cree en Dios todo absolutamente le es posible. Tenemos que ser específicos cuando oramos. Si tú fuiste lastimado, herido por lo que alguien dijo, hizo o dejó de hacer, yo declaro libertad en tu casa. Declaro libertad en tu esposo, tu esposa, en tus hijos. Declaro libertad en tus finanzas. Declaro libertad en tus pensamientos. Declaro que todo lo que tú emprendas va a prosperar. Te bendigo con toda bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro lo sobrenatural del Dios del cielo sobre tu casa, rompiendo cadenas. Declaro que tu esposo se alinea a la perfecta voluntad de Dios. Declaro que tus finanzas son restauradas. Declaro que Dios te da sabiduría y entendimiento bajo el concepto y la ley que dijo el apóstol Santiago. Si alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, que Él la da y sin reprocharla. Yo pido sabiduría para tu casa y para mi casa, para tomar decisiones sabias, decisiones para agradar el corazón de Dios. Te bendecimos en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús Campeche. Bendecimos a cada pastor, a cada líder, a cada discípulo, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros que están peleando la buena batalla, predicando la sana doctrina. Declaramos cielos abiertos a nuestro favor y la presencia del ángel que nuestro Dios prometió que acamparía a nuestro alrededor, porque su palabra dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Te bendigo y declaro que ninguna maldición te va a alcanzar, de acuerdo a Deuteronomio 28. Serás bendito en tu entrada y bendito en tu salida. Serás bendito cuando te acuestes, tus hijos serán benditos, tus trabajadores van a ser benditos, tu empresa va a prosperar, todo lo que tú toques va a prosperar. Bendigo toda obra de tus manos y te bendecimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, y toda la iglesia nos ponemos de acuerdo en el nombre que es sobre todo nombre, con un así sea. Amén.